Muy buenas tardes a todos mis participantes. Les doy las gracias por escucharme y también por dar su tiempo para así saber sobre los temas que estoy empleando en este curso. El curso es Responsabilidad Social 8. La profesora del curso es Mendoza Osorio Carmen Rosa. Y el título que se va a emplear el día de hoy es La curatela. Muy bien. La curatela, como tenemos un concepto muy amplio, ¿no?, de la curatela, pero en el Código Civil del 36, de 1936, prescribía la siguiente: que el curador protege al incapaz, lo asiste en sus negocios y en caso necesario provee a que sea colocado en un establecimiento. ¿Qué podemos decir de la curatela? Es que la curatela viene a ser un sistema de protección y entonces guarda de las siguientes personas, y es la institución, ¿no?, de la institución jurídica, crea el amparo de la persona y los bienes del mayor, ¿no?, del mayor de edad, ¿no?, que sería un incapacitado en este entonces. Entonces los emancipados, ¿no?, cuyos padres fallecieron o quedaron impedidos para el ejercicio de alguna asistencia que prevenida en la ley. Entonces estamos hablando que la curatela, en concepto a nuestra legislación, es una institución supletoria de amparo familiar. Así es como lo menciono, es de acuerdo a mi percepción, ¿no?, a lo que yo opino. Y mencionamos de que los sujetos de la curatela, ¿no?, oscilan entre los que pueden solicitarla, a quién corresponde ejercerla y quiénes son los que están bajo su asistencia. Entonces, esto podemos decir que estos sujetos son innumerables, ¿no?, y tienen un denominador común: capacidad natural o también la incapacidad accidental de una persona. Entonces, no solamente estamos hablando de una incapacidad, por ejemplo, de una persona que ya no sabe, ya tiene problemas mentales, o de repente por la vejez tiene algún problema que ya no tiene el raciocinio idóneo que lo que tenía cuando era joven, entonces necesita un curador. También suele ser algún accidente de una persona que no pueda decidir, no pueda elegir de su decisión y necesita a una persona para que esa persona pueda protegerla y pueda ayudar y pueda asistirla. Entonces, ahí pueden solicitar todos aquellos que esgriman un interés económico o también moral. Entonces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del título preliminar del Código Civil. Entonces, así está prescrito en el artículo 6 del título preliminar del Código Civil. El curador. El curador es el principal, ¿no? El personaje principal, ¿no?, el sujeto principal. Entonces, acá estamos hablando en la diapositiva qué impedimentos y excusas de los curadores, ¿no? Entonces, unos requisitos del ejercicio de la función, ¿no?, indica que formula que, por lo tanto, el curador es un desempeño de la tutela y que está facultado al llamado o designado para excusar si tiene alguna vigencia plena tratándose de la curatela. Muy bien. Entonces, en los impedimentos, como menciona, existe que si hay una semejanza de lo que ocurre en la mayor parte de las legislaciones modernas, no, hay algunas circunstancias donde incapacitan a alguien para la asunción y el desempeño de la tutela. Entonces, el curador tiene algunos requisitos previos al ejercicio de su función, ¿no? Y una es formular un inventario judicial de los bienes del incapaz. 2. El otro es otorgar garantía real o en un efecto personal para asegurar los resultados de su gestión. 3. Discernir el cargo ante juez. 4. Hacer inscribir en el registro personal el acto del discernimiento. Entonces, estos son uno de los requisitos que el curador debe de ejercer y debe de cumplirlos para que así pueda ser el curador. Entonces, esos requisitos deben de cumplirse.
Hay ciertas clases de curatela. Como dice el maestro Héctor Cornejo Chávez, en el código peruano, ¿no? Hay 3 clases de curatela. Podemos mencionar que hay curatela típica, hay curatela de bienes y hay curatelas especiales. Voy a mencionar estas curatelas, pero antes que todo quería dar sus caracteres jurídicos de la curatela. Bueno, entonces, la curatela se caracteriza porque, como dije, constituye una institución supletoria de amparo familiar. Eso hay que acordarse siempre, hay que tenerlo en esta posición, hay que tenerlo como un margen, hay que saberlo, que siempre es una institución supletoria de un amparo familiar. Después que la tutela, el estado de desprotección en que puede encontrarse una persona para ejercer sus derechos y cuidar de sus intereses personales y patrimoniales. Muy bien. Entonces también, ¿por qué cumple con una función representativa del incapaz? Si bien es cierto que el cargo es mayormente asistencial, entonces tenemos de acuerdo de que el cargo aquí mayormente es la asistencia. Ahora mencionaremos que la curatela típica, ¿no?, instituida para los incapaces de mayor edad. Entonces, la curatela típica solo está instituida, entonces está prescrita, ¿no? Entonces tiene el concepto que comprende a 3 grupos de incapacidades accidentales. Unas con personas sin discernimiento, que no tienen el raciocinio para poder discernir, no pueden escoger, ya no tienen la mentalidad no tiene la mentalidad para poder discernir, para poder escoger, ¿no? Entonces sufren algún retardo o un deterioro mental, ¿no? Entonces un deterioro mental puede ser un sordomudo, un ciego sordo, un ciego mudo, que no sabe expresarse. Y no solamente puede ser porque fue un incapaz relativo, también puede haber incapaz absolutos. Entonces hay que verlo. De repente esa persona se volvió con el tiempo, en la vejez, ciego y sordo. Entonces esa persona no tiene capacidad de discernir. Otro, pródigos, malos gestores, ebrios habituales y toxicomanos. Entonces esto es cuando son personas que tienen algún vicio, un mal hábito, ¿no? No pueden discernir porque son ebrios habituales o toxicomanos que consumen alguna sustancia, así sea estupefaciente, sintética, de acuerdo a cómo lo prescribe en el Código Penal. Entonces, estas personas no pueden discernir, necesitan un curador, porque no tienen la capacidad mental para poder escoger y para poder decidir sobre alguna figura jurídica. 3. Los condenados a pena que lleva anexa a la interdicción civil y que atribuye a guardador funciones relativas a la persona y al patrimonio del incapaz. Como dice, más o menos énfasis en una u otro, según los casos. Otra figura aquí es la curatela de bienes, que es el 2, ¿no? Es la clase 2 de curatela. La curatela de bienes, con su nombre lo sugiere, solo entraña la custodia, ¿ya?, y el manejo de un patrimonio, bien o conjunto de bienes que por circunstancias particulares carecen de titular expedido, pero que no confiere atribuciones relativas a la persona de dicho titular. Por ejemplo, puede pasar de que el propietario de un bien inmueble no puede discernir. Se necesita urgentemente a un curador cuando quiera transferir o quiera vender o cualquier figura jurídica. Necesita a un curador porque él solo no puede realizar dicho trámite. 3. Los curadores especiales. Los curadores especiales, como viene a cabo, son asuntos específicos, son asuntos determinados, que algunas veces pueden incluir atribuciones, ¿no?, referentes a la persona, pero ordinariamente solo miran a la defensa o administración y bienes o intereses económicos de una persona incapaz, que tiene padres, tutor o curador, eventualmente de una persona capaz que está temporalmente impedida por situaciones de hecho de intervención